porque estoy solo, cuando uno padece la enfermedad, está solo y sufre la soledad. A mí me hizo pensar mucho todo esto de que nos enfrentó a una realidad que los formoseños particularmente y toda la parte regional que nos rodea, digamos, nosotros estábamos muy acostumbrados a cuidar de nuestros enfermos, ¿sí? A tener nuestra silleta al lado de la cama del enfermo, a dormir afuera de un hospital cuando se descompensaba a alguno de nuestros familiares, y es como que vino a desestructurarnos, ¿sí? Pero en esa desestructura también es muy importante todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Y también que este taller, Dios quiera que no, pero que si a alguno nos toca atravesar la enfermedad, bueno, poder ir regulando esas emociones, ¿sí? Porque está sumamente investigado, ¿sí? De que científicamente, digamos, comprobado en muchos de los casos que hay pacientes que empeoraron por el miedo, por el temor, por no poder regular esas emociones que va generando todo lo que conlleva la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco poder ir aprendiendo y poder, son herramientas, ¿sí? Que queremos brindarle para que ustedes puedan transitar no solamente lo que es en el aspecto de la enfermedad, sino de toda la vida, ¿sí? De la cotidianidad que tenemos. Bien, es así esto en relación al miedo, ¿no? Regular nos permite también generar sentimientos que faciliten el pensamiento, ¿no? O sea, regulamos la emoción que nos está invadiendo y si la regulamos de una manera más adaptativa nos permite que nuestro pensamiento no sea tan intrusivo, poder generar pensamientos que nos ayuden a sentirnos mejor, ¿no? Por ahí cuando no regulamos las emociones nos desbordan y la formación del juicio se ve un poco imposibilitada, ¿no? Eh, También una capacidad para reflexionar, por ejemplo, sobre los estados emocionales nos permite verificar su utilidad, ¿no? Ver, ¿me sirve? ¿Me ha sido útil en situaciones anteriores? ¿Cómo he respondido a partir de esta emoción? ¿Me ha sido útil? ¿Por qué sigo reforzando este modo de respuesta, no? Entonces, esto, la regulación, por ejemplo, nos permite la autonomía emocional, podemos decir, porque uno tiene más, o sea, es pequeño el grado de control que uno adquiere, es una ganancia, ¿no? Pero es mayor que cuando uno no pone esto en relieve, ¿no? No se da cuenta de que estas cosas quizás las tenemos automatizadas y no las gestionamos, simplemente las atravesamos de una manera muy veloz, como estoy diciendo, ¿no? Sin tanta conciencia. Eh, También en relación a la regulación es importante aclarar que no es lo mismo regular que censurar, ¿no? Por ahí se puede llegar a confundir. No tiene que ver con censurar, es decir, con, no, esta emoción no la tengo que sofocar, no la tengo que sentir, no. Tiene que ver más con poder relacionarnos de manera distinta con la emoción. Y ya notar diferencias. Siempre puntualizamos en eso. Notar cosas que antes no notábamos ya es terapéutico en relación con los estados afectivos. Y en tercer lugar tenemos la expresión, que tiene muchísimo que ver con las habilidades socioemocionales, con la inteligencia interpersonal, que nace de una inteligencia intrapersonal, que quizás las vamos ejercitando más en los primeros niveles, ¿no? Y luego llegamos a una inteligencia más interpersonal. Identificamos si expreso correctamente mis emociones, puedo entender qué necesidades están ligadas a tal emoción, y no solamente de mí para el otro, sino del otro para mí, identificar qué necesidades hay detrás de eso que me está diciendo. Eh, por ejemplo, también decir cuánto dura esta emoción, cómo la expreso, es el lugar, es el momento, es decir, podemos tener una respuesta más precisa. Como decíamos antes, a veces reaccionamos de manera imprecisa, quiere decir que sí, está la reacción, pero está dejando de lado miles de cuestiones a considerar en relación a cómo manejar la emoción, ¿no? No la contextualizamos, es como que la abstraemos de su entorno, podemos decir. Bueno, la inteligencia emocional no es un don especial con el que tengas que haber nacido, es una destreza aprendida. Esto lo queremos capitalizar, ¿no? Porque es muy importante que asumamos el compromiso de ir cultivando esta habilidad, ¿no? Que por ahí se ha rezagado muchas veces porque lo dejamos en un segundo plano. ¿Y por qué nos parece importante esto remarcar, no?
porque creemos, contextualizando con la pandemia, creemos que hoy día está muy, muy en evidencia como nunca antes, que sin salud mental no hay salud. Entonces, ¿qué pasa? Así como, a ver, siempre, vamos a decir la verdad, como que la salud mental estuvo un poco más abajo que lo que es la salud física, ¿no? Pero hoy nos deja al descubierto esta situación, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Entonces nos parece que deberíamos asumir el compromiso de darle la importancia que se merece, ¿no? Y es una forma de hacerlo. Entonces, siguiendo con lo que veníamos diciendo, las emociones en pandemia se complejizan, se hacen más, son como combinadas de otras emociones simples. Por ejemplo, las emociones más simples son miedo, enojo, tristeza y alegría. Ahora en pandemia es como que se combinan estas emociones y son más difíciles de atravesar, de manejar, de controlar, ¿no? Aunque todas estas palabras por ahí no son las que queremos transmitir, no buscamos que se aprenda a controlarlas. Sí, Está como sí, más Gaby. a flor de piel, ¿no es cierto? No sé si ustedes sienten eso, que están como, y son como dinámicas todo el tiempo, ¿sí? Van variando, van cambiando, vamos sintiendo diferentes sensaciones, diferentes emociones en un mismo día. Y eso es completamente normal debido a la situación que estamos pasando. Sí, gracias a Dios, ahora en este momento en la provincia yo considero que está como un poco más, están bajando los casos, ¿sí? También tiene mucho que ver toda la vacunación intensiva que se viene haciendo. Creo que estamos en el día 18, 19 de consecutivo de vacunación, entonces todo eso también colabora un montón a no tener miedo, a bajar nuestras ansiedades, todo forma parte. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, 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 Gaby. Y aparte de eso, recuerden que las emociones se adaptan a los cambios, aunque parezca que van en contra de los cambios y se quieren rigidizar. En realidad las emociones se adaptan a los cambios y buscan que generemos nuevos recursos para adaptarnos. Esto, por ejemplo, es un acontecimiento fuera de la experiencia humana habitual. Entonces hay un impacto emocional intenso. Por eso hablamos de combinación de emociones, ¿no? Y aparecen estas emociones que son las más difíciles de tolerar, como por ejemplo la incertidumbre, la ansiedad. Por eso nos parece importante nuevamente hablar de cómo reconocer cómo nos relacionamos con estas emociones. Por ejemplo, la ansiedad aparece más que nada en este contexto porque la misma es una alarma. La ansiedad es una alarma. Va muy de la mano con el miedo, porque el miedo es una emoción que nos dice cuándo tenemos que cuidarnos, corrernos de tal situación, y el miedo, utilizado de una manera adaptativa, nos ayuda a prevenir, a buscar conductas de prevención primaria, prevención secundaria, a evitar daños para luego no tener que reparar. Pero el miedo, si no aprendemos a utilizarlo adaptativamente, en realidad nos puede dejar en una situación panicosa, ¿no? De pánico constante, de un autocuidado muy exacerbado o de miedo por las otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante en el registro, volviendo, vieron cómo todo se va relacionando, ¿no? En el registro, ver en qué medida esa emoción la puedo utilizar adaptativamente, ¿no? Y ahí vemos que no hay emoción negativa o positiva, sino una emoción que yo tengo que aprender a utilizarla para mi beneficio, ¿no? Bueno, y la ansiedad va muy al lado del miedo, porque la ansiedad lo que es una alarma que utiliza el humano para saber cuándo se aproxima un peligro, ¿no? La ansiedad ayudó a que no nos extingamos, ¿no? Es una emoción utilizada para nuestra supervivencia. Por eso, ¿por qué puntualizo en eso? Porque muchas veces, ahora vamos a ver las estrategias de afrontamiento que utilizamos, peleamos contra las emociones negativas. Y en realidad no podemos pelear contra ellas porque las necesitamos. Entonces es un cambio de... Esta situación, este contexto, nos obliga a un cambio de paradigma que tenemos incorporado esto de pelear contra los eventos internos desagradables, ¿no? Entonces nos exige un poco de flexibilidad en cuanto a cómo nos relacionamos. La ansiedad entonces nos avisa un peligro, imagínense que es una alarma que te dice, viene tal peligro, prepárate para luchar. Es el mensaje evolutivamente que nos da la ansiedad, prepárate para luchar.
cuando estamos en una situación de tanta incertidumbre, donde ni siquiera podemos planificar o podemos estar como más estamos como arenaderas movedizas, no podemos saber a ciencia cierta qué puede suceder, tenemos menos capacidad de imaginarizar el futuro y de sentar patrones de lo que puede llegar a pasar, entonces la ansiedad aumenta. Y es como una alarma que constantemente te está avisando sobre un peligro, porque no puedes terminar de cerrar una idea o de armar una idea. Por eso es tan común sentir ansiedad hoy, ¿no? Pero en la medida que uno la puede utilizar correctamente, adaptativamente, como por ejemplo, regulando las expectativas. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras emociones en pandemia? Igual esto, como dice Gaby, es extensiva a cómo nos relacionamos en todos los campos de nuestra vida, ¿no? Simplemente nosotros quisimos hacer un recorte en pandemia específicamente. Pero solemos poner expectativas demasiado altas a cómo responder a las emociones. Eso es un círculo que por ahí nos produce frustración, ¿no? Ponemos expectativas demasiado altas de cómo nos tenemos que comportar, sentir, manejar. Eso tiene que ver mucho con el contexto de aprendizaje del ser humano, ¿no? El contexto de aprendizaje que no es solamente un contexto material, es un contexto simbólico y un contexto verbal. ¿Qué quiere decir un contexto verbal? Aprendizaje de que conducta más conducta es igual al resultado. Son aprendizajes, no todo lo aprendemos con experiencia propia. Muchos de los aprendizajes que tenemos nosotros son aprendizajes de lo que nos dicen que va a pasar si hacemos tal cosa, o de lo que deberíamos hacer. Eso es contexto verbal y refuerza muchísimas conductas que tenemos incorporadas y no nos dan cuenta. Entonces, yo tengo expectativas de cómo me tengo que sentir en la pandemia, de cómo sería la forma más lograda de atravesar la pandemia. Entonces, estos son expectativas demasiado altas, o le podemos decir expectativas desreguladas, porque no están reguladas a la realidad, no están adaptadas, hay un desajuste en relación a lo que podemos llegar a hacer con nuestras emociones, y el camino seguro es la frustración, cuando nuestras expectativas son demasiado altas. Entonces, no, me tengo que sentir bien, no tengo que ser positivo. A ver, es importante mentalizarse de una manera positiva, como decían las compañeras, pero es muy delgada la línea que separa el ser positivo con este positivismo tóxico que nos dice no estés mal, no te sientas mal. Entonces ahí tenemos una expectativa, una vara demasiado alta que nos da como resultado la frustración. Eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces esto está muy de la mano con aprender a tolerar y estar más receptivos con cualquier tipo de estado emocional y dejarlo que transcurra en vez de pelear tanto con él, ¿no? Porque esto de pelear con el estado emocional también tiene que ver con la expectativa desregulada, porque inmediatamente me quiero sentir bien y recurro a la evitación experiencial, hacer cualquier cosa como volviendo al contexto verbal. No, no te sientas mal, no estés triste, no, no es para tanto. Bueno, fíjate todo lo que tenés, cómo puedes estar mal. O sea, esto es contexto verbal, ¿no? Que refuerza que tenemos que estar bien todo el tiempo. Y yo creo que en este momento es un momento donde podemos ser más compasivos, más benevolentes con nosotros mismos y decirnos que es normal que nos sintamos a veces sin herramientas mal o sin ganas, ¿no? No en un sentido de resignación, como decimos siempre, sino de más apertura mental hacia los estados emocionales. Escaso reforzamiento de logros. Los logros se refuerzan positivamente para que la sensación de entusiasmo y volver a tener logros sea una situación más factible de repetirse, ¿no? Reforzar de manera escasa los logros hace que nos olvidemos por ahí de las pequeñas cosas que vamos logrando, ¿no? En relación a cómo sentimos una situación tan desequilibrante como una pandemia. Entonces por ahí estamos más alerta, más atentos, mejor dicho, a todas aquellas cosas que no logramos. Y es muy fácil estar atentos, pero estaría bueno como empezar a reforzar aquellas cosas que sí podemos lograr, que hemos logrado, que eso ya depende de cada uno, es muy particular. Y reforzarlas y capitalizarlas es una forma de reforzarlas y reforzar estas conductas. A ver, conductas en términos de conducta privada, o sea, las emociones, las sensaciones, los pensamientos son conductas privadas porque tienen un solo observador, que es quien las tiene, ¿no? En cambio, la conducta pública es la que puede ser observada por otro observador. Entonces, reforzar aquellos logros o sensaciones buenas o cosas que he podido generar, cambiar, reajustar, adaptar a esta situación, es algo que por ahí olvidamos hacer. Y está bueno capitalizar esto, ¿no? Traerlo esto como una forma de afrontar, ¿no? De la mano con esto van las reacciones negativas frente a experiencias personales. Es decir,
tendemos a tener reacciones negativas mucho más rigidizadas, más automatizadas en relación a aquello que no nos sale bien o que no estamos pudiendo alcanzar. No solamente aquello que no nos sale bien, sino que no nos sale como esperábamos, ¿no? Por ahí quisiéramos sentirnos de otra forma o tener más respuestas o poder hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Y esto también hace que sea más difícil afrontar la situación. Y por otro lado, muy importante, también tenemos la ilusión del control del pensamiento. La ilusión del control del pensamiento es simplemente señala una paradoja que cuando queremos más controlar lo que pensamos o sentimos, menos podemos controlarlo, pero aún así persistimos en el intento de controlarlo. Es paradójico, por ejemplo, cuando sabemos que no conseguimos nada obligándonos a no sentirnos de cierta forma, pero es algo que lo seguimos haciendo, ¿no? Pensamos que es funcional. De cierta forma, esta ilusión de control es, como primer paso, para empezar a notar cómo se manifiesta la ilusión de control, es primero y principal empezar a ver las formas en las que luchamos para que lo que nos pasa en el mundo externo y en el mundo interno sea mejor y distinto. Es muy quizás esperable lo que estoy diciendo, pero a veces podemos empezar por notar cómo luchamos para que lo que sucede en el mundo interno sea distinto. Ni siquiera estoy hablando de mejor, estamos hablando de una cualidad diferente. Para que sea distinto, ¿cuántas veces lucho para que sea distinto? Y lamentablemente todo aquello, o en buena hora, todo lo que recibe atención crece. Y si lo único que está recibiendo mi atención es mi lucha contra un evento interno desagradable o contra una situación, lo único que se va a intensificar va a ser la lucha y la sensación de no poder controlar. Entonces por ahí, cuando notamos esta ilusión que todos sostenemos, es como que yo les diga, no piensen en tal cosa en todo el día, y se esfuercen a no pensar en eso, probablemente es lo que sea lo que más piensan, ¿no? Entonces esa es la paradoja del control del pensamiento. No se puede hacer, pero cuando soltamos quizás esta lucha, cuando la soltamos, cobran relevancia otras cuestiones que quizás están tapadas porque la atención está centrada en una cuestión diferente. Entonces, volviendo, porque suena a que, a ver, acá hablamos de aceptación, no en un sentido de me doy por vencido, sino en un sentido de busco reaccionar más flexiblemente con los eventos internos. Quizás no mejor, pero distinto. Y ya cuando reaccionamos distinto es un cambio, es una diferencia, ¿no? Bueno. ¿Cómo se manifiestan las emociones? O toda esta forma que tenemos de relacionarnos con las emociones inciden fisiológicamente, cognitivamente y conductualmente. Fisiológicamente, bueno, vamos a empezar a notar que cuando nosotros buscamos controlar con más fervor nuestras emociones, hay cambios, ¿no? Después seguramente cuando podamos charlar van a comentar que dependiendo de la conducta o de la emoción que yo estoy transitando, se activan en el organismo respuestas diferentes, ¿no? Como por ejemplo tensión muscular, presión arterial, ritmo respiratorio elevado, etc. Entonces, acá, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Pero cómo respondo a mis emociones se manifiesta fisiológicamente. Cognitivamente, bueno, lo cognitivo es básicamente nuestra capacidad de percibir, entender, procesar, almacenar la información, metacognizar una emoción, entenderla, y a partir de esto también cómo percibimos la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a cuáles son las emociones que más se notan, que más se ven hoy, el miedo o la ansiedad. El miedo, por ejemplo, o la ansiedad, cuando no son utilizadas adaptativamente, es decir, cuando nos están controlando ellos a nosotros en vez de nosotros a ellos, ¿qué hacen? Hacen que perdamos un poco la capacidad de controlar la conducta, haciendo que reaccionemos de maneras menos adaptativas. Entonces, ¿cómo cognitivamente entendemos la emoción? Es muy importante. Y bueno, conductualmente se va luego de que pasa, ¿no? Por nivel fisiológico, a nivel cognitivo. También podemos llegar a pensar que el nivel cognitivo se puede relacionar con el nivel subjetivo, porque son las valoraciones que nosotros hacemos, ¿no?
las valoraciones que hacemos de la situación tienen que ver con lo que subjetivamente entendemos, y conductualmente se va a traducir en una conducta, ¿no? Y esta conducta nuevamente va a reforzar cómo fisiológicamente me siento, ¿no? Y a veces estos tres estratos, ¿no? De nuestro comportamiento, de nuestra cognición, de nuestra subjetividad, de nuestra fisiología, están conectados tan estrechamente que producen circuitos automáticos de respuesta, ¿no? Que nosotros pensamos que no son funcionales, pero una vez que podemos identificar en cada uno de los estratos qué está pasando y qué está molestando, o qué no está siendo tan funcional, ¿no? A lo que nosotros queremos y aspiramos, a los valores de cada uno, valores no en el sentido moral, sino valores en el sentido de lo que nos es importante, porque todo cambio o todo ajuste se hace en relación a lo que para uno es importante y eso es individual. Empezamos a identificar patrones automatizados de respuesta, y cuando empezamos a identificar, aunque en un primer momento no lo podamos cambiar, ya tenemos un nivel de control mayor, y esto es terapéutico también, ¿no? Y para finalizar, queríamos mencionarles algunas estrategias de afrontamiento, ¿no? ¿Por qué decimos afrontamiento? Porque no apuntamos a estrategias de eliminación, o recetas mágicas, ¿no? Decir, bueno, elimino el malestar. No apuntamos a eso, sino a buscar formas más adaptativas de relacionarnos, más flexibilidad en cómo nos relacionamos con los eventos internos. En primer lugar, identificar modos automatizados de respuesta, como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Por ejemplo, imaginándome que esta conducta o esta emoción que a mí me está molestando es una B. Yo tengo la A, la B y la C. Esta conducta, esta emoción, etcétera, este evento, privado o público, es lo B. Es aquello que me está molestando. Entonces viene una emoción que yo no tolero, hay un antecedente antes que es la A, viene la emoción que yo no tolero, y como consecuente yo utilizo la habitación experiencial. Entonces yo hago algo para evitar sentir lo que estoy sintiendo y tengo como respuesta el alivio, ¿no? Está bien, por ahí no contactar con las emociones negativas en este contexto nos trae alivio, pero el alivio es paradójico porque es al corto plazo. Entonces hace que se refuerce nuevamente el circuito porque uno tiene que luego utilizar más estrategias de evitación experiencial de las que usó en primer lugar, ¿no? Entonces identificamos modos automatizados de respuesta y quizás no es la solución, ¿no? No es que yo identifico el modo automatizado y listo, ya está, no, no es así, ¿no? Pero identificar es mejor que no identificar, que estar metido ahí adentro del circuito, ¿no? Entonces podemos ensayar nuevas respuestas, nuevas formas de relacionarnos con las emociones que quizás no son mejores, pero son distintas. Y ya que sea distinto es un paso, ¿no? Notar las paradojas de soltar la ilusión de control, ¿no? Esto nos permite estar más abiertos a todo tipo de experiencia, y eso es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante estar abierto a atravesar las situaciones como se presentan, no queriendo que sean como yo quiero, ¿no? Y esto, en este contexto, es muy útil porque es un momento histórico, ¿no? Que como ningún otro antes, no nos permite, no tenemos puntos de apoyo. O sea, el ser humano cuando se enfrenta a situaciones difíciles necesita sus puntos de apoyo. Es decir, mirar al pasado e identificar situaciones en las que se sintió así y ver qué hizo en esa situación. ¿Me explico? Es decir, pasé una situación horrenda y yo tengo como un bagaje de recursos, punto de apoyo, para saber cómo reinventarme y reajustar mi psiquismo y mi conducta a esa situación que es tan difícil de procesar. ¿Qué pasa? En una situación como esta, que es algo nuevo en la experiencia vital de casi todos los humanos, ¿no? No tenemos esos puntos de apoyo. No contamos con un ejemplo de qué poder hacer, ¿no? Y como decimos siempre con las chicas, en todos los niveles, no solamente en un nivel psicológico, ¿no? Porque es un desafío para todas las profesiones, a nivel médico, a nivel sanitario, a nivel institucional, a nivel económico. Entonces estos puntos de apoyo están en cero. No tenemos quizás una idea de cómo poder ajustarnos. Y es cuando más tenemos que soltar la ilusión de control. Esto de soltar la ilusión de control sirve no solamente para un contexto de pandemia, sirve para todo en realidad, porque nos permite relacionarnos de maneras más flexibles y evitarnos luchas internas, ¿no? Pero está bueno por ahí ver que en este momento es cuando más tenemos que soltar esta necesidad que tenemos de poder entender, controlar más de lo que se puede. Practicar la autovalidación es muy importante. La autovalidación tiene que ver con ser más compasivo, validar lo que estoy sintiendo, no ponerle la etiqueta de bueno o malo, puede ser mejor
puede ser peor. No, simplemente es lo que estoy sintiendo en este momento y está bien, es válido. Y la validación tiene diferentes niveles, ¿no? No solamente en un nivel personal, sino también en un nivel interpersonal. En este contexto es muy importante ser validantes con el otro, porque no podemos decir al otro cómo se tiene que sentir, no podemos imprimir nuestras expectativas en los otros, simplemente validar. Es decir, por ejemplo, una forma de no validar es decirle a una persona que está pasando una situación muy triste que no esté triste, que no te preocupes, quédate tranquilo. Pero son frases que responden al contexto verbal incorporado que todos tenemos, ¿no? Y en realidad esas frases han ayudado a 0 personas en el mundo. Sí, sí, Acá Gaby. quiero agregar una pregunta que nos habían hecho en un taller pasado, que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. Y un compañero nos decía, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo al otro? Y bueno, es eso. No hay una receta mágica como veníamos planteando, sino el estar, compañeros, el mandar un mensajito, el preocuparse. La persona que está aislada pasa por un montón de situaciones y bueno, creo que nuestro rol tanto de militante como de familia, de compañeros, de lo que sea, estar y validar eso que el otro está sintiendo, la angustia, la incertidumbre. Esta es una enfermedad que puso en jaque al mundo, justamente por eso, porque genera mucha incertidumbre. No sabemos qué va a pasar a nivel económico, no sabemos qué va a pasar a nivel político, no nos permite proyectar, no podemos hacer planes a futuro, era algo que estábamos muy acostumbrados, ¿sí? Y es como que nos pegó un sacudón y no podemos hacer todo eso. Entonces, la incertidumbre es lo que le genera al ser humano mucha angustia y entran a jugar un montón de situaciones en las que, bueno, a nivel personal, digamos, debemos acompañar, ¿sí? Y estar. Esa era la pregunta que él nos hacía y bueno, no hay una respuesta mágica más que, bueno, un abrazo, cuando ya está curado, obviamente, un mensaje en esos momentos de aislamiento o las personas que están internadas. Tengo conocimiento ahora de que un compañero justo nos comentó de que hay algunos pacientes que están en un área específica donde permiten que vayan los familiares, porque este contacto con el otro genera que la evolucione favorablemente la persona, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es ese contacto, el contacto con el otro, el mandarle fuerza, escucharlo, sobre todo escuchar. Es un momento en el que vamos a tener que, creo que ya lo aprendimos la mayoría, a escuchar, a poner el oído, a poner el hombro y acompañar. Así es. Y escuchar es uno de los niveles de la validación, ¿no? Escuchar. Por ahí cuando escuchamos que alguien está mal, nos vemos en la urgencia de responder o decirle algo o solucionar, y que a veces no se puede. Es simplemente escuchar desde un lugar validante, es decir, no estés triste, son frases que por ahí no ayudan, ¿no? Pero las tenemos muy incorporadas y también con nosotros mismos. Y esto tiene que ver con regulación de las expectativas y ser más conscientes de qué se puede y qué no se puede en un contexto como este. Sí, No, bueno, que por ahí sí, también, con decir esto de no te pongas mal y demás, tiene que ver por ahí con el valor que nosotros le damos a las palabras. Viste que nosotros no te pongas mal, no lo decíamos a 2 metros de distancia, le decíamos no te pongas mal con la mano en la mejilla y con un abrazo, que tiene otro significado. Eso sí totalmente. ayudó a miles de personas, y no, ¿me entendés? Y Sí, eso te no lo entiendo. podemos hacer, y esas son todas las angustias. Sí, o sea, como decía Gaby, son pérdidas. Por ejemplo, hemos duelado no solamente personas físicamente, ¿no? Sino que duelamos formas de vincularnos. Por eso se desajusta tanto nuestro psiquismo, por eso nos exige reinventarnos, nos exige una nueva identidad, porque todos dejamos de hacer cosas que hacíamos y que eran parte de nuestro bagaje identitario.
era lo que nos hacía ser nosotros, nuestras costumbres, nuestras juntadas, nuestros viajes, o lo que sea que cada uno haga. Entonces es un duelar hasta la forma de consolar, podemos decir. O sea, se duelaron miles de cosas, ¿no? Cada uno sabrá, pero el poder darme un abrazo, eso también se dueló, porque es algo que no podemos hacer con la tranquilidad que lo hacíamos antes. Entonces es muy desequilibrante. Ayer Sí. nos pasó algo muy significativo con respecto a eso, de que nos cruzamos en un pasillo con un amigo y nos quisimos pasar la mano. Y nos quedamos así paralizados y loco, nos pasábamos la mano con 150 personas todos los días y fue loquísimo, fue bastante raro. Lo terminamos haciendo, nos desinfectamos, nos sanitizamos después, pues lo teníamos que hacer, sentimos la necesidad de poder estrechar las manos por lo menos. Sí, es así. Y seguramente en ese momento sentiste como, ¿qué estoy haciendo? Como que porque ves, porque reclama toda una deconstrucción nueva, tipo, como que se te reformatea todo, porque tenemos un formato que es nuestra identidad, ¿no? Quizás a personas que no eran tan afectivas, no les costó tanto, por eso para cada uno es un desafío diferente el cómo relacionarse, ¿no? Es un desafío diferente. Y es angustioso duelar tantas cosas, es muy angustioso, y es simplemente transitar el duelo, o sea, todavía no hay un protocolo de qué hacer en estas situaciones, ¿no? Más adelante las habrá, por eso nos pareció oportuna esta imagen. Estoy haciendo lo mejor que puedo, esta es mi primera pandemia. Porque resume que tenemos que ser más compasivos y más valientes con lo que hacemos, ¿no? Y es mucho más transitable cuando uno lo mira desde ese lugar. Bueno, aprender a utilizar las emociones de manera adaptativa, como ya lo dijimos, ver cómo me puede servir. Bueno, tengo miedo en este momento. Bueno, practico el autocuidado, acciones de autocuidado hacia mí mismo. Lo uso efectivamente. Contrasto mi emoción con el mundo externo. A veces nuestra emoción nos está dando una información muy desencajada y desajustada con la realidad. Entonces, contrastar, la emoción me está dando bien la información, o a veces esto también tiene que ver con ver qué emociones estamos transitando. A veces pensamos que estamos enojados y actuamos enojados con todo el mundo, y abajo de ese enojo hay una tristeza enorme, y así miles de veces no nos damos cuenta cómo tenemos que manejar nuestras emociones. Y todo esto se resume en la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica es la capacidad de estar abiertos a las emociones, a las situaciones. Es flexibilizar cómo reacciono a mis eventos internos, es flexibilizar cómo espero reaccionar. No solamente cómo reacciono, cómo espero reaccionar. La idea preconcebida que tengo de cómo yo debería reaccionar. Y más en este contexto donde nos exige una flexibilidad no solamente de las emociones, sino de lo que hacemos también. ¿Me explico? Y esta flexibilidad es importante a partir de que tengamos en cuenta todo lo que venimos hablando, ¿no? Estas herramientas hacen más transitable las emociones que nos aparecen en pandemia. No las eliminan. Porque, a ver, es una opinión, ¿no? Tratar de controlar es lo que hace que sea al revés, ¿no? Que la emoción nos esté controlando a nosotros. Que la situación, más queremos controlar la situación, y está tanto la atención en controlar la situación, que lo único que está en nuestra vida es esto de querer controlar y cambiar la situación. Entonces, cuando uno no se esfuerza por cambiar la situación, puede transitar la situación más abiertamente y sentir la situación, ¿no? Que también es importante eso. Bueno, dejo de compartir. Así charlamos. Bueno. Bueno, compañeros, ahora los queremos escuchar. ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió? Estamos abiertos a las críticas, obviamente, también. ¿Alguien pasó por una situación de encierro por contacto estrecho, COVID, post-COVID? ¿Algún familiar que tuvo y quiere contar? ¿Quiere compartir? Buenas tardes. Mi nombre es Mariel Ramírez. A mí me pareció excelente la charla porque casualmente pasamos todo eso. Nosotros, mi grupo familiar estuvo compuesto por 5 personas, de las cuales 4 tuvimos COVID,
Y amén de eso, nosotros en enero perdimos a mi suegro que falleció, en abril nos pasó todo esto y mi esposo hasta ahora está duelando toda la situación, lo que aconteció del encierro, del aislamiento, porque nosotros tuvimos 41 días de aislamiento, porque primero fue mi caso positivo, ellos fueron contacto estrecho, después salió mi nene, volvieron a hacer contacto estrecho, así que fueron contacto de contacto hasta que le salió a ellos, y pasamos así 41 días aislados. Y ahora le quedó todo ese proceso psicológico que recién ahora como que uno puso el pie sobre la tierra y dijo, todo esto me pasó y estoy hoy bien, a Dios gracias, estamos juntos todos, no tuvimos que lamentar pérdidas referente al COVID, a Dios gracias hasta hoy día y esperemos sigamos así. Si bien sí, todavía duele y seguimos duelando la parte de mi suegro que justo pasó cuando comenzó la pandemia y no se lo pudo despedir de la manera que uno siempre estuvo acostumbrado, no se lo pudo ir a ver al cementerio hasta hoy y todas esas cosas es lo que por ahí afectan hasta hoy día. Gracias, Mariel. Sí, era un poco, pudiste poner en palabras, digamos, un poco lo que veníamos hablando, justamente esto de acompañar al enfermo, y bueno, y pasé por alto de eso, el despedirnos también es un gran cambio el que estamos sufriendo, no, es lo que vos decís, digamos, no se puede despedir como estábamos acostumbrados, nos vino a movilizar un montón y bueno, poder adaptarnos a todo eso. Entonces son muchas cosas que uno tiene que ir atravesando, duelando, y bueno, pero es lo que nos toca, es como vos decís, por suerte no obtuvieron más pérdidas en la familia, entonces como que uno va avanzando y uno se va adaptando, que es lo normal, es lo esperable, ¿sí? Así es. Gracias, compañera, por tu aporte y estamos para lo que necesite. Tiene nuestros números para contención, ¿sí? Sí, ya sea para usted, para su familia, estamos para lo que necesite, ¿sí? Claro. Que es fundamental la contención psicológica en estos momentos. Totalmente. Está pasando. Y hablando del duelo que compartió la compañera, por ahí nos ayuda, ¿no? Nosotras tenemos la visión de que la información siempre nos permite tener un poco más de control sobre lo que nos sucede, saber lo que nos está sucediendo. Esta situación de pandemia es un duelo en general, o sea, tiene las mismas etapas del duelo, por un momento la negación, la ira, como un segundo momento, la negociación, porque después uno de cierta forma va negociando. Nos vamos acostumbrando, ya cuando nos demos cuenta vamos a estar reacostumbrados a estas nuevas formas de vincularnos y hay costumbres que nos van a quedar porque de cierta forma negociamos y cuando uno negocia, acepta. La negociación, la depresión, todas estas etapas de cualquier tipo de duelo, ¿no? Y luego, en último lugar, la aceptación. Entonces es como que ver eso, ¿no? Identificar que son etapas que tenemos que pasar, ¿no? Y tenerlas identificadas las hace más transitables. Es decir, al fin y al cabo vamos a optar por aceptar, ¿no? Porque el ser humano, ¿por qué los seres humanos no se extinguen? Porque los seres humanos son resilientes, los seres humanos se adaptan, otras especies no se adaptan. Entonces, también aplicando un poco la teoría de Darwin, ¿no? O sea, sobrevive el que se adapta, es así, y nos exige mucho, exige muchísimo de nosotros. Pero con estas estrategias es más transitable este gran duelo, ¿no? De todo lo que hemos duelado. Un duelo muy desafiante, ¿no? Y es una etapa de quiebre, ¿no? El ser humano en la conformación de su identidad tiene etapas de clivaje, de quiebre, como quien dice, que le exigen muchísimas cosas y son procesos de mucho reajuste. Y esta pandemia creo que es una gran etapa de quiebre identitario, no solamente individual, sino también como comunidad, ¿no? A la comunidad la pone ante un desafío muy grande.
Bien, otro compañero que quiera aportar Gracias, algo. María, por tus palabras. Quiera comentar cómo se sintió durante el taller. ¿Les Yo gustó quería el decir que taller? me encantó. Yo justamente le estaba diciendo al principio del encuentro, ¿no? Que yo salí de un CAS el miércoles y hoy culo mis 14 días. Y yo iba escuchando y me tocó mucho lo del positivismo tóxico, de decir, tengo que estar bien, tengo que estar espléndida y tengo que cumplir con todo lo que hacía antes de pasar la enfermedad, ¿no? Estas 2 semanas, y la verdad es que tu cuerpo no te deja, o sea, si tienes algunos síntomas, no te deja cumplir todas esas expectativas, y más si estás en un caso, o sea, hay muchas cosas como que cuesta encontrar como un equilibrio entre lo que vos hacías, cómo era tu vida antes, y esas 2 semanas, cómo transitarlo. Entonces, yo sufrí un poco eso de decir, sí, no, yo estoy bien, yo estoy espléndida, no importa, está todo bien, y voy a estar espléndida cuando salga acá, y va a estar todo bien, pero lo cierto es que ahora mis tiempos son otros, y yo veo que mis tiempos son otros, y que, por ejemplo, cosas tontas como sacar a pasear a mi perro no lo puedo hacer. Y es como tratar de, bueno, a mi psicóloga no le gusta que use la palabra lidiar, pero yo siento que tengo que lidiar con eso, porque, o por lo menos siento que lo tengo que trabajar de alguna manera, porque son cosas como decir, bueno, ¿cómo lo saco entonces a mi perro? ¿Cómo hago esto? A veces cosas tontas como moverme del lugar a la cama, me agito, o hablar mucho también hace que me agite, o cosas así. Entonces, yo soy docente y digo, si no puedo hablar, ¿cómo doy mis clases? Si no puedo hablar mucho tiempo, ¿cómo hago con esto? Y son muchas preguntas que no las voy a resolver en 2 minutos ni nada. Y voy a tener que empezar a probar otras cosas, buscar métodos, diferentes estrategias. Y a mí la charla me encantó, me pareció increíble, sinceramente. Parece que vino justo al pelo, por lo menos para mí. Y bueno, para todos también, ¿no? Y también lo que decía Gaby y lo que decía Tamara también al principio de que cuando uno transita por esto te empezás a preguntar qué hice mal, o sea, en dónde no me cuidé, qué tendría que haber hecho esto o lo otro, a quién toqué, en qué momento pasó, qué superficie. Y la verdad es que te vas a comer la cabeza y no sé si en realidad va a servir o no. Me aventas obviamente que hayas lamido superficies así, y si no sería una locura, pero fuera de eso, si te cuidaste, usaste alcohol, usaste un barbijo, me parece que, o dos en mi caso, que hiciste por lo menos algo para no contraer la enfermedad, pero igual pasó, y bueno, tampoco, como decía hoy, no estoy con un intubador, entonces no estoy intubada, y eso dice un montón, y me siento feliz y agradecida y afortunada por eso. Y el tiempo vendrá y bueno, ojalá todos estemos mejor y que todos podamos adaptarnos de la mejor manera, porque creo que es eso, adaptación. Como decía hoy, ¿no? Por algo sobrevivimos, vamos a aprender a adaptarnos. Así que muchísimas gracias, la verdad es que me pareció una charla increíble. Gracias, Luz, muy amable, y la verdad que sí, cada experiencia, cada testimonio que nos van contando se asemeja mucho, ¿no es cierto?, a todo esto que venimos hablando, y cada uno lo vive de manera diferente, ¿sí? Uno cuando la escucha a Luz, bueno, pero es como Luz lo vivió, ¿sí? Y la verdad que tuviste claramente muchísimas herramientas internas como para salir, eso debes reconocerte. Y debes validar eso que es fundamental. Quizás ese positivismo tóxico del que vos hablabas, bueno, era lo que a vos te permitía, más allá de que en un momento agota, pero era lo que te permitía levantarte, seguir, fue la herramienta que vos tuviste en ese momento como para continuar, y la verdad que bueno, después uno va aprendiendo, digamos, y justamente esto que veníamos hablando, validar lo que sentimos, así estemos bien, estemos mal. Y es una situación y una enfermedad, como decíamos hoy, todo el tiempo nos va a estar cambiando el ánimo, y bueno, y aceptar,
¿sí? Antes era como, ¿y este ciclotímico, qué onda? Y ahora no, es lo que nos pasa y vamos a tener esos cambios de humor y bueno, aceptar, ¿sí? Y aceptar al otro también, porque particularmente también se viven como muchas crisis familiares, ¿sí? Por todo este contexto de encierro, que se perdió la individualidad, estamos todos juntos. Y bueno, poder también entender al esposo, al novio, al hijo, a los hijos sobre todo, que también los niños vivieron un cambio terrible. Hay niños que se adaptaron re bien. Yo me doy cuenta, trayendo un poco el ejemplo de mi hijo, él se adaptó re bien, pero ¿por qué? Porque yo no le exigí, no caí en la trampa esa de la presencialidad, del ya esto, la tarea, no, era bueno, trabajamos con lo que tenemos, no te estreses, yo no me estresé, porque no podía hacer todo también, particularmente tengo un trabajo que no pude parar en toda la pandemia, entonces bueno, era ir eligiendo, digamos, qué era lo que yo quería para mí. Entonces yo me di cuenta que él no se estresó. Ayer nos dieron la libreta, tiene excelentes notas, el año pasado también. El año pasado yo descubrí Zoom con él, por ejemplo, era algo re nuevo que no entendía nada, era la primera vez que aparecía en mi vida. Y bueno, tratar de transmitir eso a la familia, a los hijos, digamos, o sea, bueno, es lo que hay y a ver qué hacemos con esto que tenemos, ¿sí? Y no estresarnos, no estresarnos porque es un momento, no es algo que nos está pasando solo a nosotros, sino es a nivel mundial, entonces es como todo, no es que si él falta un día o no hace una tarea a uno de nuestros hijos, está todo mal, no, es algo que nos está pasando todo, entonces ir comprendiendo y no sobreexigirnos, ¿sí? Ni a nosotros ni a nuestros hijos. María, ¿querés hablar, María de Los Ángeles? Levantó la manito por eso. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Sí, nosotros también, yo digo nosotros porque mi marido, y tengo una nena de 2 años y un niño de 6 que cumplió 7 en plena pandemia ahora, los 4 dimos positivo a coronavirus en abril. Y tuvimos un contacto estrecho con un hermano mío y a partir de esa semana nos aislamos por ser contacto estrecho y empezó, digamos, como un problema psicológico porque empezamos, tenemos, no tenemos el virus, qué hacemos si tenemos, cómo vamos a dar, y empezamos a recabar información, que en algunos casos hace bien y en otros mal, porque empezamos a atormentarnos de qué vamos a tomar, qué no vamos a tomar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, a quién le llamamos, a quién no. A la semana damos positivo los 4 a coronavirus. Una mezcla de emociones, de bronca, de odio, de preocupación, de nervios, de qué hago, dónde voy, qué llamo, qué es, bueno. Hasta que han venido a visitarnos al domicilio, nos permitieron la cuarentena domiciliaria y el control médico, que el médico mismo nos ayudó. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una agitación que pensábamos que no ingresaba el aire a los pulmones y ya nos sentíamos ahogados. Nos revisaban, estábamos en un estado perfecto y nos decían que esa es la particularidad de la enfermedad, que es inmunológica y que debíamos controlarlo con la mente. Aprender a respirar. Nosotros, bueno, yo soy abogada, mi marido es arquitecto, pero nosotros somos mucho de la psicología. Nos gusta el psicólogo, la psicóloga de la psicología, nos gusta la meditación, los ejercicios de respiración. Entonces empezamos a tranquilizarnos. Veníamos de un lapso de trabajo, de consumo de trabajo, de consumo de ser maestra o maestro en la escuela, en la casa, con mi hijo. Como vos decís, bueno, vos sos psicóloga, yo soy abogada, pero me costó mucho aprender a ser maestra y a no exigirle a mi hijo, a ver hasta dónde da, y bueno, pero llegó un momento que colapsé. Más con mi nena de 2 años, estar aislado, no tener niñera, no tener que nadie limpie la casa, nosotros solos, y bueno, mi marido colapsó con los trabajos, pero esto ¿qué ocurrió? Nos ayudó a que nos relajemos, enfoquemos a qué era lo más importante, que en ese momento era tratar de estar bien nosotros para poder pasar este lapso de la enfermedad que te come más la cabeza que otra cosa. Y el tema de los chicos. Como el médico nos decía, ustedes no pueden darse el lujo de hacer un reposo. Nos medicaron y nos dijeron,
tienen 2 chicos, disfruten dentro de lo posible de los hijos, de ustedes, de la casa. Teníamos familiares que nos asistían, pero nos dimos cuenta que psicológicamente uno puede llegar a caer peor de lo que el virus le puede tratar a uno. Y es lo que nosotros hacemos, porque fueron contagiándose unos amigos que nos avisaban por WhatsApp, ay, no sé cómo me contagié, no sé cómo fue porque yo me recuido, pero ahora estoy con positivo. Entonces nosotros, por nuestro lado, empezamos a ayudarlos como nosotros la pasábamos. Entonces era, tranquilízate, haz ejercicios de respiración, toma la medicación que te diga el doctor. Esto trata de controlarlo con la mente, porque cuando tenés una tranquilidad, una paciencia, que es lo que hay que tener para pasar los 5 a los 10 días. Entonces empezamos a ayudar de esa manera. Pero hay personas que tienen muy fuerte marcado el me enfermé y me voy a morir. Y no hay caso de hacerle entender que no es que si te enfermas te morís, sino que tenés que tratar de lograr de no llegar a la situación grave de requerir una internación, que nosotros, gracias a Dios, somos muy creyentes también, y gracias a Dios no llegamos a eso. Pasamos la cuarentena acá en la casa, a los 21 días dimos negativo los 4 y nos dieron el alta, que igual seguimos haciendo el cuidado del aislamiento y de no estar en contacto más que nada con mis padres, que son adultos. Pero me encantó esta charla, me encanta esto, me gusta mucho lo que es la psicología, y la verdad que se necesita mucho más en estos tiempos, porque antes se decía, ay no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Y no es así, porque la verdad yo fui mucho tiempo al psicólogo, y el psicólogo de la psicología ayuda muchísimo en todo, en la vida personal, en el trabajo, en lo cotidiano, en las relaciones sociales, que a veces son un poco complicadas, y más las laborales. Pero la verdad, bueno, esa fue mi experiencia, la pasamos gracias a Dios y gracias a lo que nos ayudaron los médicos y psicólogos también, la pasamos bien dentro de todo, y bueno, salimos de lo feo. Y la verdad que está buenísimo esto, les agradezco muchísimo por esta charla y por la ayuda que ustedes están ofreciendo a todas las personas, porque realmente muchas personas lo necesitan. Y bueno, que se sigan repitiendo estas charlas sobre muchos puntos que la psicología es amplísima, pero muy, muy rica en contenidos y en enseñanza. Y bueno, muchísimas gracias a todas ustedes, a los compañeros, a las compañeras, Aristela en especial, que siempre está invitando a todos. Nada más. Gracias, María Ángeles. Gracias. Sí, quiero traer un poco lo que vos dijiste de los ejercicios de respiración. ¿Sí? Yo particularmente trabajo mucho con mis pacientes de toda esa parte, ¿no es cierto? Esa es una técnica que no sé si alguien de acá más lo aplica. Y es algo que lo trabajé muchísimo, porque como ustedes saben, o sea, teníamos llamados, nos solicitaban de acompañamiento a personas que estaban en un caos o en la casa, que necesitaban hablar por toda esta situación de angustia, esos ataques de angustia, de ansiedad que les agarraba a la noche sobre todo, porque esta enfermedad se caracteriza por eso, por crear agitación y falta de aire a la noche. Yo creo que sucede a la noche porque uno sabe que a la noche está como más solo, ¿sí? Durante el día uno sabe que puede recurrir a un montón de personas, y de noche tenemos como esa idea de que, bueno, todos van a estar durmiendo, nadie me va a contestar el teléfono, y entonces yo creo que por eso se brotaban de noche, ¿no es cierto? Salían se exteriorizaba todo esto. Particularmente lo de la respiración, como lo explicaste, es así. Entonces, bueno, ¿qué hacía yo? Me comunicaba por teléfono, hablaba, respiraba, porque no todos conocen las técnicas, a no todos les interesa, y después hacía de mandarle un videito. Yo ahora le voy a mandar a Agus, le voy a mandar un videito y le voy a mandar un flyer como para que les pueda reenviar a ustedes. El ejercicio de respiración es fundamental cuando ustedes están atravesando por esta situación. No solamente
estén atravesando no la enfermedad. Hay muchísimas situaciones laborales, sobre todo, en las que nos vemos expuestos y nos vemos desbordados, o con los hijos, ¿sí? O en una pelea matrimonial. Hay un montón de situaciones. Cada uno de ustedes sabe qué situación les pone mal, digamos. Entonces, aprendan a utilizar el ejercicio de respiración. ¿Saben por qué el dicho de respirar hasta 10? ¿Sí? Porque el enojo, la ira, dura 9 segundos, ¿sí? Entonces cuando nos sucede algo, ¿sí? Y para no reaccionar mal, porque las peleas generalmente se dan en esos primeros 10 segundos, donde nos dicen algo y tras reaccionamos. Entonces, bueno, aprendan, les va a solucionar un montón de problemas en la vida. Cuando sucede algo, respiren hondo hasta 10 y después de eso ustedes van a ver que la respuesta va a ser completamente diferente a las anteriores, ¿sí? Sobre todo cuando se dan peleas en la pareja o con el jefe o con los compañeros de trabajo. Ustedes van a ir viendo con los hijos, para no contestar mal, muchas veces nos vemos desbordados por lo laboral. Entonces, bueno, nos piden algo y tendemos a reaccionar. Bueno, respiremos profundo hasta 10 y van a ver que les va a ahorrar un montón de situaciones, ¿sí? Que después encima nos generan culpa de acuerdo a nuestras reacciones. Así que yo ahora le voy a mandar a Agus como para el que le gusta, que empiece a practicarlo, y más si están en un contexto de encierro, ya sea por contacto estrecho o por la enfermedad, les va a servir mucho. Y aparte ustedes cuando abren el YouTube, ven un video, abajo les va a salir un montón de otras sugerencias. Así que vayan investigando, haciendo, y la verdad que, como dijo María de los Ángeles, sirve muchísimo. Y la verdad que te felicito porque dentro del estrés, tanto Luz como María de los Ángeles pudieron sacar algo muy bueno, que es el contacto, digamos, en el caso de María de los Ángeles, con sus hijos, con su familia, Luz también. Y la verdad que eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos, digamos, de que somos resilientes, ¿sí? De que no a todos, pero yo creo que con este tipo de charla uno va descubriendo un montón de cuestiones. Y no tengan miedo de ir al psicólogo, pidan turnos, vayan. No es una mala inversión. Sáquense esa idea de la cabeza. Hoy hay muchos psicólogos que ya trabajan con obra social. Hay psicólogos en los centros de salud, en los hospitales. Pidan turno, que la verdad que les va a ayudar un montón. Y si no, obviamente hablan con Agustín, y Agustín ya sabe a quién nos va genial. llevar los casos para acompañarlos. O sea, con Agu y con Griselda, ustedes, cualquier cosa. ¿Alguien más quiere agregar algo? Quiero agregar algo a lo que dijo María de los Ángeles, y también a lo que dijo Gaby. Esta situación por ahí lo que hace es que aumenta la ansiedad, y la ansiedad y la incertidumbre siempre van a estar relacionadas con el futuro. Entonces, la técnica de la respiración, a ver, la respiración es un ancla. ¿En qué sentido? En que te ancla en el presente. No nos concentramos en la respiración, nadie se concentra en cómo respira el cuerpo, simplemente respiramos. Entonces, te dan un diagnóstico, tenés que estar esperando a la merced de que pueda llegar a pasar algo. Y es muy inteligente utilizar el recurso de la respiración y de tratar de dirigir la atención al día a día, ¿no? En ese momento es muy útil, es un día a la vez, es hoy me levanto y bueno, voy a vivir este día, es este día lo que yo tengo hoy, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque es un día a la vez, no es 10 días a la vez, y estoy pensando si acá de 10 días voy a estar bien, es un día a la vez, y es un recurso que ya hay documentos científicos de técnicas de afrontamiento para situaciones de pandemia. Hay pocos, y se menciona por ejemplo, regular la expectativa, hace que sea menos la frustración, es un día a la vez. ¿Y por qué la respiración nos trae al momento presente? Porque es algo que está pasando en este momento, ¿no? Es algo sobre lo que quizás podemos contactar, lo mismo con el tacto, ¿no? Cuando agarras situaciones de mucho pánico o de empezar a sentir los síntomas, contactar una superficie rugosa, tocarse las manos, y que la atención, ¿cuál escáner, no? Porque imagínense la atención como un escáner.
escanee el cuerpo, ¿no? Como un escaneo corporal, y te vas concentrando en situaciones más del presente y te saca un poco de estar pensando en el futuro. Es difícil y es una práctica, claramente, pero son estrategias que han servido, porque es así. Fíjense cómo el contexto influye en la emoción. De noche, lo escuché muchas veces, de noche aumenta la idea de que algo puede pasar, porque ese contexto está gatillando una idea, y esa idea gatilla una emoción, y esa emoción gatilla algo fisiológico, y es un círculo que se puede desautomatizar con pequeñas herramientas, ¿no? Así que gracias, María Ángeles, por compartir. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O vamos cerrando? Como diga el público. Yo creo que estamos en condiciones de ir cerrando. Si alguno quiere preguntar algo, aprovechemos la charla de las compas que se prestaron hoy a poder acompañarnos en este Zoom, así que más que agradecidos. Profesionales de talla. ¿Alguno quiere preguntar algo más? Entonces pregunto yo. Sí, no, bueno, esto de la noche y del pánico que agarra la noche puede tener que ver con algo de los miedos universales, estos del silencio, la soledad y la oscuridad, que se da todo junto a la noche. Sí, totalmente. Particularmente en lo que es la enfermedad, digamos, porque a la noche hay mucha demanda, y realmente el servicio de las ambulancias, el CIPEN, no estaba dando abasto, y eso se sabía, ¿entendés? Eso se sabía, entonces era como que nos potenciábamos mucho más. Entonces, pero sí tiene que ver con eso, con el silencio, con el que no sabes si te van a contestar, sabes que no te van a contestar, que hay gente durmiendo, descansando, entonces sí, está muy relacionado. Pero con una llamada no te imaginas la cantidad de casos que hemos solucionado, porque era, a ver, tranquilízate, respira, y sobre todo vean, ustedes autoanalícense, aprendan a escucharse, a verse, y por ejemplo, si les pasa esto, las palpitaciones, la falta de aire, logran centrarse en su respiración, en parar, en ver en qué momento se calma, ¿sí? Porque el que realmente le falta oxígeno, van a pasar un montón de tiempo, respiraciones, tranquilizarse, y no vas a seguir con dificultades para respirar. Entonces, si pasado unos minutos a vos te calma, quiere decir de que es emocional, ¿sí? Entonces ahí empiecen a pensar, a analizar, a ver, sí, la verdad que si no me calmo, me sube la presión. Por lo general se da la falta de aire con la suba de presión para los que son hipertensos. Y a los que no, también hay muchos casos que empezaron a manifestar eso justamente por el estado de pánico, de miedo. Entonces, bueno, poder autocontrolarse y ver si calma, bueno, quiere decir que es emocional, ¿sí? Y entonces para la próxima ustedes ya van a poder manejarse, ¿sí? Otra cuestión relacionada a esto que se ve mucho en la clínica, ¿no? Para aportar algo. Se ve mucho en la clínica que es que generalmente las personas que más tienen síntomas psicosomáticos, es decir, producto de crearlos, de autogestionarlos, son personas que le restan importancia a la salud mental. Y justamente porque le restan importancia a la salud mental, no pueden atribuir los síntomas a lo mental, ¿no? Porque sí o sí son de lo físico, la salud mental. Entonces es como que, por eso decimos que la pandemia nos viene a poner de relieve que la salud mental es tan importante como la física. Se ve más en personas que subestiman el poder de la salud mental o la importancia, por decirlo. Entonces van a desestimar que estos síntomas sean autogenerados, sean somáticos, sean producto de la angustia, porque no puede ser. Entonces todo influye, ¿no? La idea que tenemos también de nuestra salud mental influye en cómo atravesamos en caso de ser positivo o de tener familiares que lo están atravesando. Bueno, gracias por los comentarios del chat. Gracias por los comentarios del chat. Mabel, Patricia, Liliana, Mariel, Mirna. Muchas gracias. Hola, gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, sí. Elisa. Buenas tardes, de Pirané les hablo. Soy Lisa.
justamente todo lo que ustedes están trabajando, nosotros lo venimos practicando también desde la escuela, y en este contexto es donde por ahí tenemos que hilvanar más fino para poder llegar justamente al estudiante que nos lo estamos viendo, y también hacemos hincapié en los que tenemos hijos. Gracias a Dios todavía no transitamos en mi familia con este virus, pero igual estamos siempre con el temor que yo, por ejemplo, pienso en mis hijos, que cómo van a reaccionar, que si les pasa, si les tocara, que lo llevemos de una manera más tranquila. Y son diferentes emociones que, como dijeron ustedes, van cambiando todos los días, porque justamente no sabemos cómo vamos a reaccionar. Tratamos de tomar todas las sugerencias del amigo que tuvo, del vecino que tuvo, o qué le aconsejó, qué no le aconsejó, o no sé si me pasa a mí nomás, que trato de tomar todos esos tips para que cuando nos pase o nos llegue con nuestros hijos, podamos llevarlo de una mejor manera, o también aconsejarnos, porque en este caso, cuando ya tenemos hijos, lo primero son los hijos, y siempre estamos ahí con ese temor a ver lo mejor para ellos, y justamente es eso. Hoy Gabriela dijo el tema de no estresarse con los chicos. Yo tengo mis hijos que están también en edad de escolarización, y yo trato de que ellos no se saturen con el trabajo, que cumplan con la escuela, porque solemos decir, casa de herrero, cuchillo de palo, y justamente para no tensionarlos a ellos, ellos hacen en forma relajada su tarea. Es más, llega la particularidad que tienen el horario invertido ellos. No sé si me pasa a mí, no me reitero, pero mis hijos tienen la vida nocturna y duermen todo el santo día, pero en las horas de Zoom tienen sus compromisos con la escuela, cumplen con sus tareas, pero siempre manteniendo su ritmo de aprendizaje, su ritmo de hacer las tareas. Tienen condicionadas, ya tienen sí o sí el vínculo de conectarse a la escuela, pero justamente es acompañarlo, que no se estresen en esta pandemia. Si Dios quiere, como nos pronunció el gobernador, volvemos a partir de julio. Y sería bueno que estas emociones en la escuela las volvamos a retomar, no justamente para decirle al chico, no cumpliste en toda la pandemia y hoy tenés que cumplirla. No, es volver a hacer foco en cuando volvamos a la presencialidad o semipresencialidad, que no sabemos cómo vamos a volver, sino es trabajarlo. Creo que si no lo trabajamos de a uno, de a poco, no lo vamos a poder desplazar después con nuestros alumnos. Es una buena manera de, justamente desde la militancia, poder prepararnos también para que después empezar por nuestros colegas y después llevarlo a nuestros alumnos. Y nuestros sujetos de aprendizaje hoy son nuestros niños, nuestros hijos, o nuestra mamá, nuestros maridos, siempre van a ser ellos, donde vamos a tratar de reflejar que esta pandemia no nos vuelvan un poco más locas, más locos de lo que estamos, por decirlo del buen sentido, y que ojalá que todos lo superemos de una buena manera, que las emociones son algo que alguien lo ve como diciendo que es algo como que algo está tan superficial y es algo que nos condiciona. Nosotros desde Pirané tenemos una agrupación de docentes, y si identificamos a algún colega, le agarramos y le mandamos un mensajito. Justamente, como ustedes dijeron, no resulta ese, ¿estás bien? No es lo mismo a decirle, te puedo acompañar, querés que te le compartí alguna película, le comentás algo donde hubo un vínculo. Entonces, ellos ahí se sienten como, no basta solamente con decirle, ¿estás bien? Avísame si querés. Obviamente nadie te va a avisar si querés algo o no. Simplemente hacemos ese trabajo también porque es parte de la militancia, agarrar y comunicarse con los colegas, porque hubo colegas así que supimos, porque siempre se pasa la voz, en este caso por el WhatsApp, y ahí pudimos identificar y acompañar, y es fundamental trabajar estas emociones. Y muy linda estuvo la charla. Muchísimas gracias, chicas. Gracias, Lisa, muy amable por tu aporte. Y sí, si a tus hijos les hace bien
manejarse en esos horarios y pueden cumplir y están felices, yo creo que eso es lo importante, ¿sí? Y como vos decías, que la vuelta a clase, también para todos los que son docentes acá, que la vuelta a clase sea gradual, no sobreexijamos, ellos también están haciendo lo que pueden con lo que tienen, entonces que sea algo, un proceso, ¿no es cierto?, como de aprendizaje, reaprendizaje nuevamente en cuanto a los vínculos, al volver, y no sobreexigirlos, que para mí eso es fundamental. A mí me resultó, a mi hijo le fue re bien en la escuela, cumple, le cuesta levantarse porque le cuesta, es una realidad, o sea, él sabe que se tiene que levantar y venía a una silla. Es diferente a salir al mundo externo, ir a la escuela, ¿no? Es mucho más difícil. Todo el mundo piensa de que, ay, sí, de tu casa, ¿no? Es difícil cuando tenés sueño y tenés la cama al lado tuyo y tener que estar sentado. O sea, les exige doble esfuerzo a ellos. Y yo creo que eso costó mucho identificar y dar cuenta. Y en ese que no nos dábamos cuenta, les exigíamos, les retábamos, la otra vez no se pudo despertar y lo dejé dormir. Y después durmió un montón y lo levanté cuando volví al trabajo y seguía durmiendo él. Y a Harry le digo, ¿qué clase de madre soy que le deja a su hijo faltar a la escuela? Y a Harry me dice, mamá, sos la mejor mamá del mundo. Me dice, porque tenía mucho sueño. No te sientas mal, yo ahora voy a hacer la tarea. Y real, se levantó, completó su cuaderno sin problema. Entonces, es como que yo también fui aprendiendo con él, digamos, bueno, es lo que hay, y lo importante es que ellos estén bien. Y te puedo asegurar que el aprendizaje va a ser mucho más exitoso. Y aparte de eso de compartir delante del Zoom, a los chicos les cuesta un montón, y yo creo que eso va a ser muy positivo cuando vuelvan a la escuela. Ellos antes costaba mucho que los chicos participen, ¿sí? Costaba que lean, que pasen a leer, que participen, que reciten una poesía, y esto es como que los desafió también a afrontar eso, al hablar en público, y yo creo que eso se va a ver también su lado positivo cuando vuelvan a las clases. Así que no es todo tan negativo, desde mi punto de vista. Bueno, compañeros, espero que tengan un lindo sábado, que disfruten ahora compartir con la familia. Gracias nuevamente a Agustín, gracias Ever, gracias Griselda por este espacio que aporta muchísimo, y bueno, a disposición para cuando necesiten algo, saben que estamos. Muchísimas gracias, Gaby, gracias, Tami, gracias, Sole. La verdad, espectacular, le gustó muchísimo a los compañeros. Muchas gracias a todos que se prendieron de nuevo en este sábado peronista. Y bueno, nos encontramos el sábado que viene, seguramente ya va a estar Grisel, así que y vamos a presentar otra propuesta como para seguir charlando, como para seguir retroalimentándonos de información, contenernos, abrazarnos y ir transitando un poquito más acompañado toda esta situación angustiante que estamos viviendo, sin perder el eje. Así que un abrazo grande y nos vemos. Gracias. Chao, chao.